Familia querida, que el Señor les bendiga y les guarde. La instrucción de un padre. Primera de Corintios 4, del 9 al 21. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Pablo le está escribiendo una carta a la iglesia de los Corintios, quienes estaban generando divisiones en la iglesia, estaban utilizando los dones que Dios le había dado y algunos de ellos cierta influencia económica para avergonzar a los demás. Pablo mismo escribió en el capítulo 1, verso 26 de 1 de Corintios: vosotros no sois muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos ricos. Es decir, era solo un grupo de ellos que era económicamente acomodado. Todos tenían dones, dice la Biblia, todos los dones habitaban allí. Y entonces parece que estas personas que eran más acomodadas o que tenían dones que ellos consideraban mejor. Recuerde que cuando usted lee 1 de Corintios 12, capítulo 12, Pablo le explica el uso de los dones. Pero luego cuando entra 1 de Corintios capítulo 13, conocido como el capítulo del amor, le dice: si yo hablare lenguas angelicales y diera mi cuerpo para ser partido y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se envanece, no se irrita, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Y esto Pablo le decía: este es el don más grande que hay. Esta es la posición más grande, la del servicio a Dios. Así que no hemos llegado todavía a esa parte de la carta del apóstol Pablo, pero así usted va entendiendo hacia dónde Pablo los va llevando. Y por eso él le dice: ustedes son ricos, nosotros somos pobres. Pero él era el apóstol. Tal vez en estos tiempos, cuando pensamos en un apóstol, pensamos en un hombre muy próspero, muy bendecido. Pero Pablo le está diciendo lo contrario. El apóstol Pablo, que iba predicando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, era un hombre que atravesó grandes dificultades y permaneció sirviendo al Señor. En la sociedad Corinto, aquellas personas que hacían el tipo de trabajo que Pablo hacía, que era constructor de tiendas, dice la palabra de Dios que él predicaba en el día y en la noche se dedicaba a construir tiendas para poder costear su alimentación. Porque él decía: para yo no serle gravosos a ustedes. Él se ocupaba de dar un buen ejemplo allí donde iba. Y entonces él les sigue explicando. Dice el verso 11: hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¿Entendió usted eso? Yo quiero que te pongas en el lugar de Pablo. Él está en Éfeso predicando. Había ya fundado la iglesia en Corinto, y cuando está en Éfeso predicando, oye que esta gente se han envanecido. Y Pablo le está diciendo: ¿qué les pasa? Recuerden que Cristo era humilde. Él lavó los pies a sus discípulos. Recuerden que yo fui el fundador de la iglesia. Y recuerden que ustedes vieron manifestación de poder de Dios en ustedes. Sin embargo,
también vieron humildad. Pablo le está diciendo en otras palabras, ¿a quiénes están ustedes imitando con esas actitudes? Eso no es lo que ustedes vieron en mí. Y les recuerda, hasta ahora yo padezco hambre y tengo sed y estoy desnudo y he sido bofeteado y no tengo morada fija. Pero Pablo habla no solo de él, sino del grupo de hombres que andaba con él predicando. El verso 12 dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Usted ve, y con esto Pablo le está diciendo, así que si alguno de ustedes padece alguna persecución, sopórtela. Si alguien habló mal de ti, perdónalo y búscalo y abrázalo y ámalo. Dice el verso 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, desechos de todos. Eso era el apóstol Pablo. Y donde iba, dice la Biblia que en una ocasión fue arrastrado fuera de la ciudad y apedreado. En 3 ocasiones dice la Biblia que lo azotaron por estar predicando. Un azote romano era 39, es decir, 40 latigazos menos 1, 39 latigazos. Imagínense haber sido azotado con un azote romano. Usted y yo seguro que huiríamos de la predicación del Evangelio para no soportar el escarnio, la burla pública. Pues Pablo no le importó eso y siguió hasta el final, hasta que al final dio su vida al servicio de la cruz. ¿Cuánto tenemos nosotros que aprender? Que muchas veces preferimos callar el Evangelio para que nuestros amigos o nuestros enemigos no se irriten. Dice el verso 14, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarles como a hijos míos amados, porque aunque tengan 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Un ayo era la persona que cuidaba a un niño. Y Pablo dice, aunque ustedes tengan 10,000 de esto, ustedes tienen un solo Padre. Y le dice, yo los engendré a ustedes en Cristo. Y dice el 16, por tanto os ruego que me imitéis. Pablo dice, ya yo no estoy allá como pastor. He designado a otras personas para que sigan a cargo. Pablo le decía, pero recuerden que si alguien tiene que imitar después de Dios, es a mí, decía Pablo. Y qué bueno, porque muchas veces en la iglesia decimos, no me mires a mí, mira a Cristo. No me imites a mí, imita a Cristo. Bueno, lo que pasa es que también Dios te ha puesto a ti como un ejemplo para otro. La gente que te conoce a ti por cristiano debe mirarte y ver a Cristo en ti y decir, este es realmente un ejemplo a imitar, porque imitándolo a Él imito a Cristo. Igual los padres en la casa, igual los líderes de ministerio, los gerentes, deben conducirse con un estándar superior a aquellos a quienes supervisan. Dice el verso 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Me encanta cómo Pablo describe a Timoteo, mi hijo amado y fiel, porque usted puede ser hijo, pero tal vez no fiel. Tristemente, tal vez no amado. Muchos somos hijos de Dios, es decir, somos criaturas de Dios todos, pero ¿cuántos somos hijos? El hijo pródigo cuando abandonó a su padre, aunque era hijo, pues no lo era, no estaba bajo la cobertura del padre, no obedecía al padre. Él quería hacer lo que se le ocurra y se fue y lo hizo.
Pero después dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre, bajo la cobertura de mi padre, bajo la obediencia de mi padre. Dice, mi Hijo amado y fiel, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y en espíritu de mansedumbre? Esto decía Pablo. Algunos de ustedes están envanecidos. No sé, tal vez envanecidos por los dones o envanecidos por su posición económica. Pablo le dijo, le estoy mandando a Timoteo para que les recuerde cómo es que uno debe conducirse en la casa del Señor, con humildad, imitando a Cristo, sirviendo, amén, honrando. Señor, aunque la senda de la cruz presente muchos padecimientos y aflicción, nunca dejaré de caminar contigo. Una vez más grabo en mi corazón el inmenso y más perfecto amor que me has mostrado en la cruz, incluso en medio del oprobio y del menosprecio. Te amo por lo que has hecho por mí. Deseo aprender de ti para ser un ejemplo a seguir para otros. Dios te bendiga, Dios te guarde.